Buenas tardes a todos los niños de primer año de secundaria de la Institución Educativa San Juan de la Libertad, Chachapoyas, Amazonas. Espero realmente que estén bien de salud en compañía de sus padres, quienes nos están acompañando en este proceso de las clases virtuales. Un saludo a todos ellos que dan su tiempo para podernos apoyar en este proceso. Bien, niños, esta tarde vamos a tratar esta clase sobre los conectores. Esta palabrita que ya hemos escuchado en el proceso de nuestras clases de redacción de textos. La hemos escuchado reiteradamente, sin embargo, hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de tratarlo como tema. Vamos a ver. Los conectores. Acá tenemos un ejemplo. Es un diálogo, una conversación entre dos niños y vamos a tratar de ver cuál es el mensaje que se dan el uno al otro. Dice, el jinete saltó la valla, atravesó el campo con dirección al pueblo. Llegará a tiempo, es un gran jinete, dice el segundo. Acá tenemos una oración y acá tenemos otra oración. Acá tenemos una contestación, también una oración, y acá tenemos otra oración. En estas líneas que hemos puesto, líneas punteadas, debe haber conectores, porque los conectores son las palabritas que nos van a servir para relacionar, para enlazar dos expresiones, dos palabras, dos oraciones. ¿Para qué? Con la finalidad de darle sentido al mensaje que voy a expresar. Ahora, en este mensaje, este niño me está diciendo que alguien que es un jinete está tratando de llegar a un pueblo. Acá me dice llegará a tiempo, es un gran jinete. Me parece que alguien que está acá tiene premura, tiene urgencia de llegar a un pueblo. Saltó la valla, atravesó el campo con dirección al pueblo. Alguien me parece que está apurado por llegar a un pueblo. A ver, si tenemos acá un conjunto de conectores como por ejemplo además, por lo tanto, por consiguiente, tenemos primero, luego, tenemos en cambio. ¿Cuál de esos conectores me servirán para darle cierto sentido a este mensaje? Dice, el jinete saltó la valla. Primero atravesó el campo con dirección al pueblo. Saltó la valla. En todo caso, primero debe ir antes, no por un orden que se quiera establecer. Primero el jinete saltó la valla. Luego atravesó el campo con dirección al pueblo. Tendría un poco más de sentido. Pero si digo el jinete saltó la valla, luego atravesó el campo con dirección al pueblo, lo estoy tratando de dar cierta secuencia a las actividades que hizo una persona. Y acá dice, llegará a tiempo, porque es un gran jinete. Entonces este niño me está diciendo el por qué va a llegar a tiempo el jinete al pueblo. ¿Por qué? Porque es un gran jinete. Entonces, los conectores nos sirven tanto en la expresión oral, en el mensaje oral, como en el mensaje escrito.
Estas palabras, como dice su definición, son palabras o expresiones que usamos para enlazar y establecer relaciones lógicas dentro de un texto. Nos van a ayudar con una propiedad muy importante de la redacción, que es la cohesión. Esta propiedad del texto que la debemos tener presente cuando se hace redacción. Es muy importante que nuestro texto tenga cohesión y coherencia, porque la persona que lo lee debe entenderme perfectamente el mensaje que yo le quiero dar a través de mi texto. Acá hay una niña que está leyendo y me dice: recuerda que los conectores se utilizan para establecer cohesión. Cuando hay cohesión en el texto, el mensaje es claro, clarísimo. Dice, es decir, la relación que deben tener entre sí las palabras y oraciones dentro del texto. Esa relación que debe existir entre una palabra y otra, las dan, o expresión y otra también, o mensaje y otro, los dan los conectores. Ahora, tenemos un conjunto de palabras que nos sirven de conectores. Acá vamos a ver clases de conectores, como por ejemplo el conector de secuencia. ¿Qué nos dice del conector de secuencia? Es el que me va a ordenar una acción tras otra de lo que hace una persona o lo que hace básicamente un ser vivo. Dice el conector de secuencia. Dentro de los conectores de secuencia tenemos primero, luego, a continuación, finalmente. Ahora, ¿cómo lo podría utilizar en el contexto de una expresión, de un texto que se utiliza, por ejemplo, un texto instructivo, un manual, una guía, una receta que puedo yo utilizar para dar de repente instrucciones a una persona para realizar acciones sucesivas? Utilizo los conectores de secuencia. Por ejemplo, de repente si utilizo un texto instructivo, ¿cómo lo puedo utilizar estos conectores? Deseo hacer un queque, por ejemplo, que utiliza un texto instructivo. ¿Y qué digo? Cuando me voy a la parte de preparación del queque, ya tengo los ingredientes y ahora quiero prepararlos, ¿qué digo? Primero, colocar en un bol o tazón 3 tazas de harina, 1,5 taza de azúcar, 4 yemas de huevo, 1/4 de mantequilla y tratar de unir todos los ingredientes, amasar hasta que se puedan integrar todos. Luego agrego las claras batidas a punto de nieve, 1,5 tazas de leche, vainilla, polvo de hornear. Continúo amasando hasta integrar todos los ingredientes. A continuación se prepara el molde del queque. Se coloca un poco de mantequilla, se unta todo el molde y luego se esparce harina. Finalmente se coloca la masa y al horno por un espacio de 40 minutos. Y fíjense que en ese ejemplo ya he tratado de utilizar todos
los conectores de secuencia que aquí les presento. Luego tenemos acá otro ejemplo, los conectores de causa. Cuando hablamos de conectores de causa, vamos a tener estos por qué, debido a qué, puesto que, pues y a qué. Cuando les decía, cuando hablamos de conectores de causa, hablamos de una acción con una que se hace con una posible causa. A causa de estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si deseo utilizar el conector, uno de los conectores de causa, tengo acá un ejemplo que dice: debemos ponernos la vacuna, puesto que nos podemos contagiar de difteria. Debemos ponernos la vacuna, ¿no? Esa es la primera expresión. Puesto que me está indicando una causa. ¿Por qué causa me debo poner la vacuna? Puesto que me puedo contagiar de difteria. Esa es la causa por la que yo debo tomar acción y ponerme la vacuna. Tengo el otro conjunto de conectores que son los conectores de consecuencia. Estos son por lo tanto, así que, por eso, por consiguiente. ¿Cómo los puedo utilizar en un mensaje? Por ejemplo, algunos estudiantes no participaron de las clases. Por lo tanto, pasarán al periodo de recuperación. Fíjense acá, algunos estudiantes no participaron de las clases. Ahí hay un hecho. ¿Cuál es la consecuencia que va a tener esa no participación? Que acá dice, algunos estudiantes no participaron de las clases. Por lo tanto, pasarán al periodo de recuperación. Como no han participado, ahora pasan al periodo de recuperación. Tenemos acá el otro grupo que dice conectores de finalidad. Estos son para qué, a fin de qué, con el objeto de qué. ¿Cómo lo utilizo en un contexto oracional? Dice: debes enviarme tus evidencias para poder retroalimentarte. Debes enviarme tus evidencias. ¿Con qué finalidad? Para retroalimentarte. Si no me envías la evidencia, ¿cómo te retroalimento? ¿No? La finalidad es retroalimentarte, pero en base a mis evidencias o a tus evidencias. Que yo las maneje, que yo las analice, las interprete y vea cuáles son las correcciones que debe tener tu trabajo. Y cuando tú me los envías, si no me los envías, entonces no puedo retroalimentarte porque no sé qué has hecho. Entonces ahí está. Dice: debes enviarme tus evidencias. Entonces, ¿para qué? Para analizarlas, para corregirlas. Y cuando los analizo, los interpreto, los corrijo, ya te estoy retroalimentando porque te voy a mandar tu mensaje para decirte qué es lo que debes mejorar en ese trabajo que me envías. Acá tenemos el otro grupo de conectores y son los conectores de adición. Además, también, por otro lado, aparte de ello, incluso. Ahora, ¿cómo los utilizo en una oración? Mándame una fotografía tuya con uniforme.
el trabajo que realizaste para inscribirte en el concurso. Como también puede ser, mándame una fotografía tuya con uniforme, además tu trabajo para inscribirte en el concurso. En ese caso estoy utilizando el conector además. Acá tengo el otro conector y es el conector de contraste. En cuanto al conector de contraste, voy a ver dos ideas que se están contradiciendo, en contraste. Una es que está en contraste a la otra. Por eso utilizo pero, en cambio, no obstante, sin embargo. Por ejemplo, en una oración, en un mensaje dice: cantó muy bonito en el concurso. Sin embargo, no fue considerado en la siguiente etapa. Cantó muy bonito, pero no lo consideraron para la siguiente etapa. Entonces ahí tenemos un conjunto de conectores los cuales podemos utilizar en el momento que nosotros redactamos nuestros textos. Ahora veamos ejemplos con ustedes, unos ejemplos en los cuales vamos a utilizar los distintos tipos de conector. Dice 1. Debes enviar las actividades de la semana 32. Además, la evidencia de la semana 28 que te falta desarrollar. Este es un conector de adición. Está adicionando, está completando esta parte del mensaje. Debes enviar las actividades de la semana 32. Hasta ahí hay un mensaje. Además, la evidencia de la semana 28. Además, la evidencia de la semana 28 que te faltaba desarrollar. Es parte que adiciono del mensaje. Y es un conector de adición. Dice 2. Fueron a pasear a la playa. Sin embargo, no les permitieron estar más de 1 hora. Fueron a pasear a la playa. Cuando yo me imagino que una familia sale de paseo, me imagino que pasa todo el día o mínimo unas 4 o 5 horas en donde va a pasear, en el lugar donde va a pasear, ¿no? Pero no me puedo imaginar que solamente se hayan quedado 1 hora, que 1 hora es un tiempo muy corto que no nos permitiría ni siquiera entrar en contacto con el lugar que hemos determinado para pasear, ¿no? Entonces ahí está la idea de contraste. No les permitieron estar más de 1 hora. ¿Qué tipo de conector? Conector de contraste. Tenemos acá la otra, dice en la otra oración: primero iremos de compras, luego veremos una película. Esto parece un mensaje de una mamá, ¿no? Primero iremos de compras, luego veremos una película. Es un conector de secuencia. Se está ordenando las actividades que voy a hacer, posiblemente en una tarde, posiblemente desde media tarde hasta el anochecer, ¿no? Y le estoy diciendo a mi hijo, de repente, primero iremos de compras, luego veremos una película. Acá tengo otra oración. Dice: las algas son muy importantes para el desarrollo de la vida en el agua.
Las algas son muy importantes para el desarrollo de la vida en el agua, ya que aportan oxígeno y sirven como alimento a los peces. Esta es la causa. Por esto son importantes las algas. ¿Por qué son importantes las algas en el agua? Por el oxígeno que proporcionan y porque sirven de alimento a los peces. Esta es la causa y acá es prácticamente la consecuencia. ¿Por qué es importante las algas en el agua? Porque dan oxígeno y sirven como alimento a los peces. Conector de causa. En la 5 tenemos un conector de consecuencia. Dice, no hicieron caso a las medidas de prevención. Por eso se contagiaron y murieron. Esta es una causa. No hicieron caso a las medidas de prevención. Acá está el conector. Por eso se contagiaron y murieron. Claro, si yo no hago, no estoy yo previniendo la enfermedad, me voy a contagiar y voy a morir. Acá este ejemplo dice, llenamos las cantimploras para tener agua durante todo el camino, dice. Entonces llenamos las cantimploras de agua. ¿Con qué finalidad? Para tener agua durante todo el camino. Llenamos las cantimploras para tener agua durante todo el camino. Esa es la finalidad. ¿Para qué hago esto? Entonces, porque necesito para esto. Esa es la finalidad. ¿Con qué objetivo voy a hacer una cosa? Y ahí está la justificación, ¿no? Entonces, a ver, ahí están los ejemplos. Luego de que ustedes ya hayan comprendido el tema, van a la última diapositiva y ahí tenemos el link para resolver la práctica. Entran a este link y les va a abrir la práctica que deben desarrollar con ejemplos de conectores. Lo resuelven, son 10 ejercicios y los envían. Gracias.